Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. El programa de hoy tiene como invitada especial a una de las mujeres científicos más prominentes que ha dado Honduras. Su talento, sus virtudes, su preparación han puesto, y estoy seguro que van a seguir poniendo, el nombre de Honduras muy alto. Ella es licenciada en biología, graduada con honores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene una maestría en administración de empresas del Centro Universitario Villanueva en Madrid, España. Maestría en biología molecular y bioinnovación en el University College Cork en Irlanda, con las más altas calificaciones. Y como si fuera poco, recién ha terminado su doctorado en biología molecular, microbioma y cáncer en la misma universidad. Tiene numerosas publicaciones, reconocimientos, premios y ha sido invitada a dar en varias ocasiones conferencias sobre diferentes temas. Una distinguida carrera profesional la acompaña, habiendo comenzado aquí en Honduras en laboratorios médicos para luego convertirse en directora y cofundadora de CIAL. Y como eso fuera poco, ya en Irlanda se volvió cofundadora del emprendimiento GlowDX. Nos acompaña desde Cork, en Irlanda, la doctora Jency Flores Bueso. Bienvenida, Jency. Hola, Jorge. Qué alegre de verlo. Igualmente, Jency, qué alegría tenerla aquí. Yo recuerdo que cuando yo conocí a Jency, me llamó la atención una combinación sui generis de la mirada y la sonrisa. La mirada que tenía es una mirada curiosa. Yo siempre vi en usted una mirada curiosa. Así lo puedo describir. Y una sonrisa igualita como la tiene ahora. Exactamente. Una sonrisa natural, genuina, auténtica. Ahora, conforme la fui tratando, que pues la traté muy poco hace varios años aquí en Honduras, pero conforme la traté me di cuenta que era una mujer de voluntad férrea, que era una mujer enfocada, y eso me llamó mucho la atención. Cuéntenos un poquito, en su infancia y en su adolescencia, usted ya mostraba interés por la biología. Era la niña que andaba buscando los animalitos o con un microscopio en la casa o con una gabacha. ¿Hubo algún rasgo que nos pudiera decir en infancia o en adolescencia que usted iba a estudiar biología o no? Sí, yo creo que yo nací bióloga, la verdad. Bueno, tengo una historia que no sé qué tan buena sea para compartir acá. Creo de que si mi mamá la ve, se va a reír. Pero cuando estaba pequeña, mi padrino me llevaba a su casa de campo, digamos. Y yo pasaba fascinada en Valle de Ángeles, en las afueras. Pasaba todo mi tiempo afuera, iba a las quebradas y todo. Pero mi hobby era encontrar sapos, ranas. Y me encantaba estarla viendo y me parecían como unas criaturas fascinantes. O sea, para mí eran tan bellas de que a veces yo agarraba una y se la tenía que llevar de regalo a mi mamá o a mi papá porque me parecían tan fascinantes. Entonces llegaba a la casa de mi mamá o de mi papá con una rana o un sapo y ellos quedaban así como, qué niña más extraña. Ahora, ¿por qué estudió medicina? Perdón, ¿por qué estudió biología y no medicina? ¿O por qué no estudió microbiología? ¿Por qué realmente biología? Es que a mí me fascina la vida en general, o sea, lo que me apasiona es en general toda la vida. Y yo decidí estudiar biología molecular estando ya en la carrera de biología, aunque me encantaba la genética, porque yo estoy estudiando los principios de la vida, o sea, de toda la vida, o sea, de sus ramificaciones, o sea, de plantas, animales, o sea, de todo. Es los principios de lo que ocurre en cada célula viva.
que existe. Entonces, creo de que eso es lo que más me gustaba. Eso era mi interés y eso sigue siendo mi interés. Es todo lo que está con vida, cómo funciona, o sea, cuáles son las moléculas principales, o sea, cómo actúan y es fascinante, es tan complejo y, y tan interrelacionado que eso es lo que más me ha gustado, pues, y por eso estudié biología y no medicina. Aunque mi doctorado fue en medicina, realmente mi área de estudio me permitió enfocarme, o sea, enfocar mi conocimiento y mi pasión por la biología en conocer cosas de patogénesis, digamos, pero Sí, como en una forma investigativa, o sea, investigar, o sea, cómo diferentes perfiles bacteriales de nuestro microbioma pueden afectar diferentes cosas en nuestra salud, por ejemplo. Y esta ecología, ¿verdad? Esta interrelación y estas conexiones es lo que más me gusta realmente. claro, claro, definitivamente. Y le vuelvo a ver en los ojos aquella mirada. En los ojos se pone curioso y está hablando de algo que le apasiona, que le ha apasionado siempre. Ahora, fíjese que cuando yo estoy preparando el programa y cuando cuidadosamente veo su currículum, recuerdo que toma la decisión casi inmediatamente después de estudiar biología, de estudiar un MBA, un máster en administración de empresas. Y Sí. entonces mi pregunta es, pero ¿por qué estudió un máster en administración de empresas? En general, biólogos que yo conozco, los licenciados en biología que yo conozco, no estudian eso. Y los estudiantes de maestría en administración de empresas que yo les doy clase, es muy raro que tenga un biólogo como alumno. Entonces, realmente es interesante la pregunta es, ¿por qué pasó? ¿Cómo fue que en ese momento, por qué decide estudiar la maestría en administración de empresas? ¿Qué la motivó? Pues fueron varios factores, o sea, uno, influencia de mi familia, o sea, de que, digamos, vengo de familia de que le gusta emprender, son emprendedores, y la otra es porque yo tenía esta pregunta en mi cabeza, o sea, ¿cómo podemos hacer un proyecto de que sea autosustentable? O sea, digamos, si yo quisiera iniciar biología molecular en Honduras, o sea, ¿cómo puedo hacer para que este proyecto sea autosustentable? ¿O cómo puedo hacer de que mi investigación sea sostenible? O entonces eran como preguntas grandes, digamos, o sea, o cómo hacen las universidades en el extranjero, o sea, cómo funcionan las patentes, por ejemplo, cómo funcionan las universidades en el extranjero, de dónde sale, por qué los gobiernos invierten en investigación, por qué, o sea, y cómo se mueve el dinero para poder invertir en investigación, porque no sale del aire, ¿verdad? Es como, es una inversión y se tiene que pagar muchos costos, la investigación es muy cara. Entonces, todas estas preguntas, o sea, me dieron la idea de decidir así como, bueno, yo creo de que yo tengo que tener una base en empresas para poder contestar todo esto. Y si realmente yo quiero en el futuro hacer proyectos que sean sustentables, que puedan cumplir un motivo que yo tengo, pero que al mismo tiempo sean sostenibles, o sea, yo tengo que tener un conocimiento de empresas. Y por eso tomé el MBA. Maravilloso. Ahora, hoy en retrospectiva, si regresamos a ese momento y lo vemos, usted podría decir que fue una decisión súper acertada, porque después vino Glow, DX y todo lo que con su doctorado y lo que estás pensando hacer. Mi pregunta más bien es, hoy día, si valora la inversión de haber estudiado en la maestría en administración de empresas, ¿valió la pena en ese momento? Muchísimo, muchísimo. Yo no me arrepiento, o sea, me alegro mucho de haberlo hecho porque ha marcado mucho diferentes etapas de mi vida, pues, o sea, esto me ayuda muchísimo en mi trabajo, o sea, desde pequeñas cosas como administración de proyectos a como poner una organización de dónde inicia un proyecto de investigación y cuál va a ser su futuro, digamos. Y como, por ejemplo,
por ejemplo, en el área clínica, digamos, si uno está investigando como en mi área, en el área que estuve trabajando en Cancer Research, Sí. digamos, estaba como, o sea, si yo vengo y pongo una droga, o sea, ¿cuál es el pipeline para llegarla hasta el paciente, digamos? ¿Qué es todo eso y el entendimiento de cómo funcionan las empresas? O sea, esto fue fundamental para GlowDX, para iniciar GlowDX. O sea, la información que recibí en el MBA me ayudó a escribir el business plan. Y no solo para GlowDX, para todos mis proyectos. O sea, realmente ha sido una decisión muy buena. O sea, me alegro de haberlo hecho. Luego usted toma algunas posiciones gerenciales aquí en Honduras, que fue donde yo la conocí. De repente le perdí la pista y se nos fue a sacar una maestría al University College Cork en Irlanda. Y es importante mencionar, nosotros siempre en el programa tratamos de poner un valor agregado de algo que debamos aprender. Cork es la segunda ciudad más importante de Irlanda después de Dublín y está ubicada en el suroeste. Sí. Recordemos que Irlanda es la isla que está separada de Gran Bretaña y ahí es donde está la universidad, ahí es donde usted estudió maestría, doctorado, ya vamos a hablar de ello en unos minutos. ¿Cómo surge la oportunidad de cruzar el Atlántico? Se nos fue. De repente estaba en sus posiciones gerenciales, ya tenía la maestría, ya tenía licenciatura y maestría y de repente se nos va a estudiar la maestría, su segunda maestría, pero ya una maestría más técnica en la Universidad de Cork en Irlanda. Cuéntenos un poco, ¿qué la llevó ahí? ¿Cómo llegó ahí? Pues no fue tan de repente realmente. O sea, yo tenía en mente, o sea, esto era mi sueño y es mi pasión. O sea, yo quería sacar mi maestría en biología molecular y hacer mi doctorado. Y yo tenía eso súper enfocado. O sea, pasaron cosas en Honduras de que en ese momento, digamos, o sea, no era una buena idea como los eventos del 2009, aplicar tanto a becas, digamos, y no habían tantas oportunidades. Pero el hecho de que hubo un gap ahí en el Pasa. de que no habían tantas oportunidades, no hizo que mi sueño se detuviera. O sea, yo seguía con mi sueño. Y en ese momento yo hice actividades, o sea, que yo sentí iban a ayudar a mi país, y que me iban a ayudar a mí a crecer personal y profesionalmente. Pero al mismo tiempo, yo seguía aplicando a becas. O sea, yo aplicaba becas y de hecho en muchas me dijeron que no, pues, o sea, pero al final, o sea, esos rechazos que yo tomaba, no me los tomaba así personales como, es que nunca me van a dar una porque soy hondureña o porque estudié en la autónoma o algo, sino que cada vez de que me decían que no, yo me decía así como, bueno, significa de que todavía tengo chance de hacer mejor las cosas. O sea, la próxima vez de que yo aplique, Maravilloso. va a ser mejor. Entonces, así fui construyendo mis aplicaciones, fortaleciéndolas hasta el año en el que me vine, en el 2013-14, o sea que sí me salieron 2 o 3 becas y dentro de esas, la mejor oportunidad la tenía aquí en Cork porque era el mejor programa de estudio. O sea, imagínese, o sea, después de 3 años o 4 años y diciendo que no, después me pude dar el lujo de decir, no, no quiero esto, mejor esta otra. Extraordinario, extraordinario. Vamos a tener que ir a una pausa. Y cuando regresemos, tenemos tanto que aprender de no solo lo que pasó en esa segunda maestría, sino lo que pasa cuando cofunda un emprendimiento de altos quilates, cuando estudia su doctorado en la misma universidad y las puertas se abren de una manera muy particular para esta hondureña que está poniendo en alto el nombre de nuestro país en el mundo. Ya volvemos. Jency Flores está
en Europa, está en Irlanda, está estudiando su maestría y luego decide estudiar su doctorado. Pero hay un elemento que no es común en esa gráfica de un estudiante que primero maestría, después doctorado, de repente aparece un emprendimiento que se llama GlowDX, cofundadora, un emprendimiento de los que, en serio, de los buenos, de los que quieren hacer impacto. Cuéntenos un poco, Jensi, cómo surge que usted, porque lo más simpático es que yo la asocio a usted una persona sumamente enfocada y usted dice, no, si esto no agrega valor, no me involucro. Pero me doy cuenta de que usted decide este emprendimiento, así que definitivamente era una oportunidad que no podía decirse que no. Cuéntenos, ¿cómo surgió su participación en GlowDX? ¿Y qué es GlowDX? Bueno, GlowDX es una empresa de que comenzó para diseñar y desarrollar diagnósticos moleculares, como el diagnóstico que se está utilizando ahorita para el SARS-CoV-2, que no estaban en ese momento, y todavía no son muy caros como para, digamos, las poblaciones de países en vías de desarrollo, como en Honduras. Y pasa de que, como yo trabajé en diagnósticos en Honduras y en diagnósticos moleculares, o sea, yo como que tuve un historial, digamos, o sea, de ver cuáles eran los problemas para poder brindar a los hondureños diagnósticos moleculares. Y yo lo tenía en mi cabeza, o sea, yo decía, hice investigación desde ese entonces, o sea, yo decía, pero es que esto no pasa realmente solo porque a nadie se le ha ocurrido. Pero, o sea, yo en mi mente hice el anuncio, o sea, hice el estudio de mercado y de feasibility, de viabilidad, el estudio de viabilidad, y era viable, o sea, sí. Y como parte de mi maestría, nosotros tomamos un módulo que se llama Business Planning. Entonces, al final, los estudiantes tienen que entregar como parte de su proyecto un business plan. Y era una actividad en grupo. Entonces yo le dije a mis compañeros, o sea, Blaine, que es mi cofundador, le dije, pues, esta idea y yo la voy a hacer. O sea, yo voy a hacer el business plan y nos va a ir bien y todo. Y Blaine, pues, bueno, sí, está bien, hagamos eso, pues. Entonces pasó de que Blaine hizo la finanza, digamos, y yo hice toda la estructura de mercado y todo, lo puse en papel, todo lo que yo ya tenía en mentes, en pedazos de papel, así, ¿verdad? Y cuando entregué el business plan, el profesor, o sea, dijo, o sea, este business plan es súper viable y necesitan ustedes ir a participar ya en un programa de emprendimiento, en una incubadora o en una acelerador. Y así fue, se llevó el business plan al acelerador y de inmediato nos dieron fondos de semilla, fueron como 200,000 euros para comenzar y empezar a trabajar en él. Y así fue como sucedió GlowDX, pero sí es algo de que era necesario. Es una necesidad para nuestros países de que se desarrollen diagnósticos moleculares que estén al costo, o sea, aplicables a nuestro país y a nuestras realidades. Y sobre todo, que no requieran tanto equipo tan costoso, porque actualmente los laboratorios para hacer análisis moleculares ocupan equipos súper costosos, un montón de reactivos, zonas limpias y todo. Entonces lo que queríamos era como hacerlo lo más simple posible, como para que digamos, o sea, mi idea fue para que esto se lleve a los centros de salud en Honduras, digamos. O sea, esa era como, o sea, ¿qué es lo que necesito yo hacer para poder hacer una prueba de dengue con biología, con técnica molecular en un centro de salud en Honduras? Y así fue como comenzó. Para mí hay dos elementos aquí superlativos. El primero es que cada vez que un alumno mío me diga, ingeniero, ¿y será que hacemos un business plan? ¿Cómo le voy a decir? Ese business plan tiene que hacerlo porque no sabemos
si puede terminar como GlowDX. Cada uno de los business plan de cada estudiante en una clase es muy valioso, porque no sabemos a dónde lo puede llevar. Puede realmente tener viabilidad, uno. Y número dos, me fascina ese acceso que pueda tener los países en vías de desarrollo a este tipo de tecnología. Me parece que ese es un concepto muy ganador. Tengo que preguntarle que me imagino que tuvo que tomar una decisión entre mi doctorado, terminarlo y seguir en GlowDX, porque entiendo que usted pues tomó la decisión de moverse con su doctorado que terminó el año pasado, si no me falla mi información, pero usted decidió retirarse de GlowDX. ¿Eso es así? Sí, de hecho fue en el tercer año de mi doctorado. Llegó un punto en el que estaba muy cansada y realmente un programa de doctorado es muy intenso. Y GlowDX estaba en un punto en el que estaba creciendo, o sea, necesitaba ya para esa fase de crecimiento, o sea, nosotros ya estamos pidiendo como 1 millón de euros en ¡Wow! inversión. Eh, Grandioso. y eso involucraba, o sea, o sea, necesitábamos movernos a México. De hecho, Blaine está en México, GlowDX está en México y de hecho recibió la inversión. A Blaine le va muy bien, pero requería de que yo me comprometiera más. O sea, yo necesitaba decidir, o sea, o termino el doctorado o me quedo en GlowDX. Y como dije de un inicio, o sea, mi sueño siempre ha sido un doctorado. Y la verdad es que mi trabajo, mi parte, yo sentí en GlowDX ya estaba hecha. O sea, esa era mi parte de hacer. O sea, GlowDX va a ir muy bien. Y por GlowDX se abrió mucha conciencia acerca de esta necesidad de diagnósticos moleculares y muchas otras empresas han salido y formas de desarrollo de estos diagnósticos moleculares. O sea, que era como lo que me interesaba. Era lo que yo quería era resolver este problema. Y creo de que mi contribución fue esa y yo ahora necesito moverme a mi investigación y más adelante no sé qué otro emprendimiento va a salir. Así. No me queda la menor duda que va a haber alguno por ahí, y la verdad es que nos ha dado un ejemplo, nos ha enseñado cómo tomar una decisión sumamente difícil, una decisión en donde ambas posibilidades o alternativas eran muy atractivas, le gustaban y tuvo que tomar una decisión. Yo creo que así como la escucho y la conozco, esa fue la decisión correcta. Yo quisiera recordar una frase de Marie Curie que decía: debemos tener perseverancia y sobre todo confianza en nosotros mismos. Debemos creer que estamos dotados para algo y que esto debe alcanzarse. Esa frase es una descripción de Yancy Flores y cómo usted ha pensado su camino profesional. Ahora, le voy a hacer una pregunta que estoy seguro que no se espera, y es: por favor, cuéntenos qué pasó con el presidente Michael Higgins en el 2000. El presidente de Irlanda se acerca a la hondureña Yancy Flores y platica con ella y la menciona y se emociona con lo que está haciendo. Cuéntenos un poco, por favor. Sí, bueno, fue muy inesperado para mí realmente. Fue una reunión de embajadores latinoamericanos para conmemorar como las relaciones que existen entre Irlanda y Latinoamérica, aquí en campus en UCC. Y están varios embajadores de Latinoamérica ahí y el presidente de Irlanda estaba ahí. Y el presidente de UCC estaba dando un discurso y en medio del discurso empezó a mencionar, o sea, como programas de interrelación entre países latinoamericanos e Irlanda hacen cosas tan buenas y empieza a decir así como, por ejemplo, tenemos la beca Mirila que ha traído a una estudiante a hacer biología molecular y empezó a describir como todo lo que había hecho hasta ese momento, incluyendo GlowDX, la maestría, el doctorado, la beca que me gané para hacer el doctorado.
las donaciones que hemos conseguido para la UNA y las actividades entre UNA y UCC que se han diseñado. Así. Entonces, él mencionó en el speech eso, entonces ya todo el mundo como que se puso de pie y yo no me podía creer de que yo estaba como ahí parada. Y entonces el presidente de Irlanda vino y me saludó y me dijo felicidades, me dijo de que él había estado en El Salvador en los tiempos entre la guerra que hubo, como en Correcto. los 80s, y que le gusta mucho el habla español y le gustaba mucho Centroamérica y después empezó a hablar conmigo y eso y entonces él en cada reunión que tenía como con centroamericanos y cosas así, como ya conocía mi historia, me conoció personalmente y, y bueno, he tenido el honor de conocerlo en otras reuniones. Es una gran persona, el presidente Higgins es excelente persona, o sea, realmente yo me siento muy honrada de haber sido felicitada por él. Y fue así como, o sea, no fue nada que yo me esperaba, digamos. Increíble, increíble. Yo creo que, como dijimos al inicio, usted está poniendo en alto el nombre de Honduras aún en momentos inesperados. Nos queda muy poco tiempo y tengo realmente dos preguntas antes de ir a la pregunta final. Vamos a ver cómo hacemos el mejor uso del tiempo. Yo noto que usted desde el principio se ha enfocado por sacar buenas calificaciones. Usted se describiría como una persona enfocada en resultados, competitiva, que le gusta competir, ganar. Definitivamente tiene hambre por hacer las cosas bien. ¿Cómo se Sí. describiría? ¿Qué se Pues sí, la verdad es que sí me gusta obtener buenas calificaciones. He aprendido de que no es bueno competir con las demás personas. O sea, no trae algo, porque cada persona es diferente. O sea, tenemos backgrounds diferentes y somos personas diferentes. Pero Correcto. sí compito conmigo misma y mis capacidades. Entonces, yo quiero poner el todo. O sea, digamos que yo estoy satisfecha de que yo hice lo mejor que yo pude. Eso es la forma en cómo hago las cosas. Así. Los resultados hablan por sí solos. Lo que usted acaba de decir queda validado con los resultados. Una pregunta antes de nuestra pregunta final y cerrar este programa que ha sido precioso para todos nosotros, una inspiración. ¿Hay alguna debilidad que a lo largo de estos años de estudio, sobre todo afuera de Honduras, en Irlanda, en su estudio de maestría, en su emprendimiento, en su estudio de doctorado, hay alguna debilidad que usted haya identificado en sí misma y haya dicho, aquí hay una debilidad, esto tengo que trabajarlo, y que con el tiempo ha logrado trabajarla y tal vez la ha mejorado o llevado hasta un mínimo aceptable? Sí, varias. O sea, por ejemplo, en cuanto yo vine acá a Irlanda, yo me sentía muy insegura de mí misma. O sea, de hecho me sentía menos que las otras personas. O sea, me sentía menos inteligente, menos educada y sentía, bueno, es como que ellos tienen mejor educación que yo, entonces ellos van a tener mejores notas o mejor, o digamos, o sea, tienen más oportunidades que yo. Pero al final, o sea, creo de que eso ha sido mucho trabajo, o sea, tratar de reducir mi inseguridad y, tener más confianza. Creo que el doctorado lo entrena a uno para eso. Y la otra es muy importante también, que es, digamos, no ser tan duro con uno mismo cuando uno comete errores. O sea, cuando yo cometo un error ahora, me río generalmente y trato de observarlo y ver qué aprendo de ese error. O sea, en lugar de como criticarme a mí misma, juzgarme por qué cometí un error, o sea, digo, bueno, ¿qué es lo que tenía que aprender acá? O es como, lo veo como una señal de, hay que pausar y poner atención y ver cuál es la lección que tengo que aprender.
pero siempre asumiendo responsabilidad de mis errores, sin culpar a nadie más, sino que yo soy la responsable de esto. Una cátedra nos ha dado esta mujer al responder esas preguntas. La última pregunta, tenemos que despedir el programa. Jency, cada vez que nosotros finalizamos nuestro programa, a nuestros distinguidos invitados especiales le hacemos la misma pregunta. La pregunta es, ¿qué ha llevado a Jency de A a B? ¿Cuál es la clave que le ha permitido alcanzar sus metas? ¿A qué se debe que usted ha podido lograr lo que se ha propuesto? Creo de que tiene que ver con como una decisión personal, digamos. O sea, tomar una decisión y decir, esto es lo que yo quiero porque he visto dentro de mí que es conocimiento personal, o sea, que esto es lo que realmente yo quiero, no lo que los demás quieren, lo que yo quiero hacer. Y esto, como que cuando uno hace las cosas que uno realmente quiere, es como que se vuelven más fuertes, digamos, y cuando uno tiene una meta, o sea, no enfocado, digamos, no es que quiero hacer una maestría o un doctorado, sino que yo quiero entender esto. Yo soy una científico, digamos, o sea, es mucho más fácil sobrellevar cualquier obstáculo cuando se tiene una como decisión personal muy fuerte, arraigada en lo que uno realmente quiere. Y hay muchos obstáculos en el camino y es cierto de que uno, digamos, o sea, yo tengo como esta fortaleza de decir, esto es lo que yo quiero y esto es lo que voy a obtener, pero también soy flexible, adaptarme a las circunstancias y ver qué alternativas pueden llevarme a un camino similar o pueden abrirme diferentes puertas. Es estar abierto, digamos, a las oportunidades que se presenten. Jency, no tenemos cómo agradecerle su tiempo, sus enseñanzas, cómo ha compartido con nosotros tanto en tan poco tiempo. Vamos a cerrar el programa diciéndole que está poniendo en alto el nombre de nuestro país y que nosotros realmente creemos que este solo es el inicio, que acaba de terminar el estado. O sea que lo mejor está por venir. Gracias, Jency. Gracias, Jorge, por su servicio también. O sea, me parece que este programa es fabuloso y es una gran labor de su parte. O sea, me siento muy feliz de que lo haga. Gracias por haberme invitado. Me siento muy honrada de haber estado en este programa también. Gracias por sus palabras. Gracias a todo el equipo que hace posible que lleguemos a donde debemos llegar cada semana y sobre todo gracias a una audiencia fiel que permanece atenta a aprender en cada uno de nuestros programas. Nos vemos la próxima semana. Gracias.